Daniel o Proverbios, si pueden poner uno y otro, vamos a estar manejando más en Daniel, pero Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En estos días hemos visto, espero que usted ha estado al tanto de todo lo que pasa en nuestro país, porque están pasando cosas que son importantes, y algunas que hemos visto, especialmente hago referencia a lo que tiene que ver con la contienda política en nuestro país. Algunas cosas son de no creerse, son terribles. Y en el panorama mundial, esta semana o estos días anteriores, fue destituido como presidente de España el señor Mariano Rajoy, acusado de corrupción. Es una cuestión histórica. Yo, por lo menos en todos los años que llevo, nunca vi algo así. Y sucedió precisamente, como les digo, por un caso de acusación y comprobación de corrupción. Eso me ha llevado a pensar entonces que la integridad es una virtud en peligro de extinción. Parece ser que hoy no se puede confiar en nadie. Sin embargo, la integridad sigue siendo importante y necesaria. La integridad es necesaria, o se le hace una necesidad, por ejemplo, al empresario que busca empleados en los cuales él pueda descansar. Yo creo que una de las generaciones más necesitadas, no sé ni siquiera si voy a decir lo correcto, pero usted sabe que estamos divididos en el ámbito social, las personas en generaciones. La generación que apenas está levantándose es la generación de los millennials, y vienen probablemente algunos la primera vez que la generación Z, que son todos los nacidos de 2000 en adelante, dependiendo del mes que nacieron, probablemente, a ver, los matemáticos, les tocaría por primera vez votar ahora, porque estarían cumpliendo 18 años. Entonces esta generación es conocida en broma como la generación zombie, porque es una generación de personas que carecen de liderazgo. No hay una persona donde ellos puedan poner su confianza, y por eso les decía, es necesaria la integridad para los empresarios, pero es necesaria para las generaciones que están buscando a alguien en quien confiar. Por eso es que me gustaría que hablemos de eso en esta mañana. Una persona que tiene integridad es una persona digna de confianza. El diccionario dice, es una persona completa y entera. Es decir, significa que si usted es una persona íntegra, quiere decir que todo lo que dice coincide con lo que hace. Y esto lamentablemente pues no es muy común. Es una persona íntegra, aquella persona que empeña su palabra y hará hasta lo imposible por cumplirla. No hay, bueno, salvo la muerte o un accidente, alguna cosa que sea más poderoso para que le aparte del propósito de cumplir su palabra. Entonces, como usted ve, esto que estamos diciendo es muy difícil. Es difícil ser íntegro en estos días. Realmente la filosofía de nuestra sociedad es: todos tenemos que hacer lo que dicen todos. Hay cada vez en nuestra sociedad, estamos experimentando una explosión de cosas y de oportunidades para poder poner en riesgo nuestra integridad. Eso es cada vez más continuo. La tecnología que tenemos en estos aparatitos cada vez nos está colocando en una situación más riesgosa. Este asunto de vivir o no vivir en integridad es como formar parte de un partido, de un juego de béisbol.
Usted se ha fijado, no sé si en otros deportes exista, pero en el béisbol existe algo que le llaman el robo de la base. La persona está parada en su base y el que tiene la pelota se hace que no ve, invitando al otro que salga de su seguridad y robe la base, y en cuanto lo hace, lo busca para matarlo. Esa es exactamente la descripción de lo que Satanás hace con nosotros. Él se hace el que no ve y nos invita a que nosotros salgamos de nuestra zona segura, de nuestro gosén, y apenas salimos un poquito y entonces viene a destruirnos. Por eso yo creo que aquí, entre todos, incluyendo a la persona con la mayor reputación, yo creo que no hay ninguno que no ha puesto en juego o en riesgo su integridad al menos una vez en la vida. Se dice, pero ¿cómo? Hay maneras tan diversas. Desde el momento en que usted estaba parado en ese puesto de revistas y está mirando, usted miraba literalmente algo que era correcto, pero de repente el enemigo puso algo allá y sus ojos se detuvieron por más segundos de los necesarios, y eso es que usted está poniendo en riesgo su integridad. O usted fue a un negocio y se le entregó cambio de más, y usted cuenta y recuenta y recuenta y se dice a sí mismo, estoy seguro que yo traía uno de 500, pero no me di cuenta, lo traía en mi billetera. Usted sabe en su subconsciente que no, y está poniendo en riesgo su integridad. La integridad, en un sentido, es nuestra reputación. ¿Qué piensan de nosotros los demás? Pero en un sentido más espiritual, la integridad es un reflejo de nuestro carácter. ¿Quién es usted en lo interno? ¿Quién es usted en lo profundo? Entonces, definir la integridad es muy fácil. Como dijimos, es alguien completo. Pero es mejor tomar un panorama de las Escrituras, que más que una definición es una ilustración. O sea, nos vamos a ver en la persona de un hombre que es digno de nuestra admiración, que se llama Daniel, la integridad ilustrada. De ahí que les decía, vamos a ir a Daniel capítulo 6. Pero para ponerlos en contexto, lo que vamos a leer corresponde a una experiencia de Daniel durante el gobierno de Darío. Ustedes saben que esta historia empezó con Daniel llevado preso por los babilonios bajo el gobierno de Nabucodonosor. Entonces fue llevado allá y obviamente pues quedó como esclavo. Pero luego pasó el tiempo y Darío, que era rey del imperio medo-persa, vino y conquista Babilonia. Y es aquí donde queda establecido Daniel. ¿Por qué Daniel queda bajo el imperio medo-persa? Por la conquista de Darío a el rey Belsasar. Así queda Daniel aquí. Daniel capítulo 6, versículo 1. Entonces Darío, preocupado de que su gobierno o su pueblo esté bien gobernado, Darío, dice la Escritura, que establece ahí a 120 sátrapas y 3 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Todos estos señores estaban allí para gobernar el pueblo, para que hicieran las cosas correctas. Pero Darío, que no era nada tonto, sabía que los 120 sátrapas cabía, aunque fuera muy remota, cabía la posibilidad que lo engañara. Así que estableció entonces a 3 gobernadores que a su vez vigilaran a los sátrapas para que no lo engañaran. Entonces uno supone que esos 3 gobernadores tenían que ser los hombres más dignos de confianza en el reino. Y lo tremendo es que aquí dice la Escritura que Daniel fue escogido como un gobernador. ¿Cómo fue que Daniel llegó hasta este punto?
¿Cuál es el nivel de confianza que nosotros tenemos para que alguien venga y coloque sobre nuestros hombros una responsabilidad de ese tamaño? Pues obviamente la historia nos ayuda. La historia dice que para este tiempo Daniel tenía 80 años. Bueno, es un poco chistoso, ¿verdad? Porque algunos de nosotros pensaríamos en retirarnos. Y Daniel está empezando a servir con Darío. Pero no se levantó en la mañana Daniel y de repente se volvió íntegro. Eso no sucedió y no va a suceder jamás con nadie de nosotros. Sino que pasó que Daniel, como dijimos, había llegado de adolescente, yo no sé si como 16 o 17 años, llegó a Babilonia capturado como esclavo, y ahí empieza su historia. Y si ustedes y yo hacemos un recuento yéndonos hacia atrás, vamos a recordar que Daniel empieza a ser puesto a prueba cuando le dijeron: come de esta comida del rey. Creo que es muy importante ese apunte, que sin embargo es una comida del rey que ha sido ofrecida a los ídolos. Y dice la escritura que Daniel se negó a comer esa comida porque esa comida iba en contra de los principios que él había aprendido. Entonces, usted y yo no nos hacemos dignos de confianza por juntarnos con un político y que ese político nos coloque allá en la Secretaría de Gobernación para dirigir algo. La historia de Daniel dice que él empezó a cultivar su integridad en una mesa, con una comida. ¿Voy a tomar o no voy a tomar esto? Es muy importante que lo sepamos nosotros, porque muchos creyentes han perdido el poquito de integridad que podían edificar por el solo hecho de sentarse a comer con quien no deben y lo que no deben. Es delicado. Y probablemente usted no le dé la importancia, pero es delicado. Uno tiene que pensar, dice la escritura, Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a estas autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y quisiera que usted y yo pensemos el tamaño de honor que Dios les da a las autoridades civiles y a una orden civil. Es sumamente importante y es obligatoriedad para nosotros respetarla al máximo, porque es una autoridad civil. Sin embargo, los discípulos fueron una ocasión confrontados bajo el hecho y la sentencia de: les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y entonces ellos dijeron: ok, nuestra pregunta es, ¿a quién creen ustedes que es prioritario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Aquí va la pregunta. Le damos importancia capital a las instrucciones que nos dan los gobiernos civiles, pero no le damos importancia suprema a las instrucciones que nos ha dado el Señor. Espero no estar perdiendo demasiado tiempo en esta introducción, pero es importante. Entonces, Daniel está sentado, eso les decía, es solo para colocarnos en el contexto de Daniel, que Daniel se sienta a la mesa y le dice: mire, aquí está una comida, que sea lo que sea, es una comida ofrecida a los ídolos, pero es lo mismo que come el rey. Y Daniel dijo: pues no, gracias, voy a comer puras verduritas.
Y le dijeron, lo más seguro es que su físico, su fortaleza venga a menos. Dijo, no le hace, el Señor va a hacer las cosas en mi vida. Y sostiene Daniel su integridad intacta, lo cual lo lleva a crecer y a ascender, hasta que llegó a ser uno de los funcionarios del gobierno de Nabucodonosor más importantes, por no decir el más importante. Lo tremendo es que entonces viene Darío, conquista el reino de Babilonia y se queda Daniel otra vez trabajando como funcionario. Podríamos decir en términos de hoy, Daniel conservó su empleo. No le hace que era empleado de confianza del sexenio de Gabino. Vinieron los otros y le dieron duro y él siguió conservando, que de los empleos más difíciles de conservar son los empleos de confianza. Sin embargo, Daniel lo conservó. ¿Por qué? Porque él era un hombre íntegro. Un buen consejo, una buena lección para nosotros, hermanos. Una persona íntegra siempre tendrá trabajo. Ahora, uno puede tener un empleado que carece de capacidades, pero las personas que contratamos bajo la visión bíblica, preferimos tener una persona que carece de capacidades, por ejemplo, administrativas o matemáticas o mecánicas, lo que sea. Preferimos tenerlo y entrenarlo porque todas las capacidades son posibles de superarse con el entrenamiento adecuado. Lo que no se puede entrenar es la integridad. La integridad viene de dentro. La integridad viene de alguien que conoce a Dios. Es imposible que usted tome a una persona y le diga, te voy a entrenar para ser íntegro. Esa persona tendría que empezar por conocer al Señor y desde pequeño saber que si toma un juguete que no es suyo, se hará digno de un correctivo porque está tomando lo que no le pertenece, y etcétera, hasta que se va haciendo grande y se convierte en una persona que de su interior fluye el ser íntegro. Que a mí me gusta la historia porque Daniel llegó a ser no solo uno de los 3 dignos de confianza para el rey Darío, sino, dice el versículo 3 del capítulo 6, Daniel era superior a todos, a los sátrapas y a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior, de tal manera que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿No le parece extraordinario? O sea, el rey lo mira y dice, es que este hombre es extraordinario. La versión internacional utiliza, de hecho, en el versículo 3, la palabra cualidades extraordinarias. Una persona íntegra es una persona con cualidades extraordinarias. Ahora, no me gustaría dejar la idea incompleta pensando que solamente un creyente puede ser íntegro. Realmente puede haber personas no creyentes que son íntegros, pero que no se dan cuenta que están practicando principios espirituales, porque la honestidad, la fidelidad y la confiabilidad son principios espirituales. Es algo más o menos como lo que sucede con los alcohólicos anónimos. Si usted revisa el programa de Alcohólicos Anónimos, en un porcentaje altísimo son principios tomados de la palabra de Dios. Por principio de cuentas, se le dice a un alcohólico, tú necesitas voltear tus ojitos a un ser superior. Y eso es ya un principio bíblico. Aunque ellos no sepan que están practicando un principio bíblico, de todos modos lo están haciendo.
Daniel tiene todas estas cualidades extraordinarias y aparte tiene a Dios. Entonces, ahora regresemos al principio. Les decía, cada vez es más difícil ser íntegro porque vivimos en un mundo muy oscuro. Es un mundo que tiene prácticas perversas. Recién ayer celebramos la boda civil de nuestra hija Keila. Y ahí platicamos con algunos hermanos y por el tema de las bodas hablábamos que ahora parece que hay más divorcios que bodas. La sociedad en la que vivimos es una sociedad cada vez más perversa y entonces la gente dice, es imposible ser íntegro. Pero lo que la Escritura enseña es que mientras más perversa se vuelve la cultura donde vivimos, más se nota una persona íntegra. Si usted es el único que no roba en su empresa, si usted es el único que está en estas comidas de empleados y todos empiezan a hablar groserías y usted no las dice, ni participa, ni se sonríe, pronto lo van a notar. Entonces es importantísimo que usted sostenga su testimonio. Es decir, en lugar de ir bajo la premisa de todo mundo lo hace y es tan fácil caer, manténgase y pronto se van a dar cuenta que usted es íntegro. Había un hermano, es un testimonio que él trabajaba de chofer de unos autobuses y esos autobuses checaban las tarjetas y entre empleados se ponían de acuerdo. Algunos trabajaban turno de la noche y entonces se ponían de acuerdo con los otros. Unos checaban la tarjeta del otro y se regalaban de 2 a 3 horas de sueño para los que cubrían el turno de la noche. Cuando este hermano entró a trabajar allá, lo que hicieron los choferes fue pronto lo pusieron en contexto. Le dijeron, mira, así está la onda aquí. Nosotros te cubrimos, tú nos cubres y puedes dormir un poquito cuando te toque el turno de la noche. Y el cristiano les dijo, discúlpeme, yo no puedo hacer eso. No está bien que le robemos de esa manera a nuestro patrón. Entonces, él no sabía que a la siguiente semana el patrón implementó un sistema de vigilancia a través de pasajeros falsos que se subieron a los autobuses y pudieron identificar que el hermano era el único de todos, era el único que no robaba las 2 a 3 horas de sueño cuando le tocaba el turno de la noche. Entonces, de cuando el hermano les dijo a los otros que él no iba a hacer lo que le proponían, pues lo odiaron, usted ya se ha de imaginar. Entonces llama el jefe a una convocatoria de choferes y les dice, quiero nombrar al nuevo director de ruta, que es el cristiano que está aquí. Y pues más lo odiaron, ¿verdad? ¿Por qué? Y el jefe dijo, porque él es un hombre íntegro. Él llegó tarde. El trabajo que ellos ya tenían tiempo, años trabajando, él llegó después, se brincó a todos por causa de ser íntegro y terminó siendo su jefe. Ahora él ya sabía todas las jugadas porque los mismos empleados se las habían revelado. Así le hacemos y la empresa empezó a crecer y crecer y crecer. El caso es que Daniel se distingue de sus compañeros por ser un hombre muy íntegro. Tan íntegro era su testimonio que en el capítulo 5 dice la escritura que el rey Belsasar ve una escritura en la pared y no sabe lo que significa y se preocupa, está asustado por eso. Pero entonces vino la reina y le dijo, versículo 10, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. No, le dijo, take it easy, no problema, tranquila, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué debía el rey tener tanta tranquilidad? Porque le dijo, en tu reino, este es el motivo de tu
paz. En tu reino hay un hombre, uno en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ahora, ¿se imagina usted el testimonio que tenía Daniel por lo que está diciendo la reina? De este tamaño es el testimonio de este hombre. Dice más adelante, versículo 12, este hombre tiene un espíritu más grande, un espíritu mayor, tiene ciencia y tiene entendimiento. Todo esto tiene este hombre. Eso debería darte paz. Daniel determina no irse con la multitud, no lo que hagan todos. Es que como todos aquí son babilonios, todos son impíos, yo voy a hacer lo que ellos hacen. Pero Daniel, que tenía entendimiento espiritual, no se fue por la vía fácil. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si usted tiene entendimiento espiritual, el entendimiento espiritual invariablemente tiene que afectar positivamente su actitud en su trabajo. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagas, absolutamente hazlo de corazón, honrando a Dios. Por eso, yo le recomiendo a usted no ser celoso. Si usted está en un trabajo, hay personas que buscan maneras de ascender, algunos por medios muy obscenos y otros por medios más inocentes y sin embargo incorrectos. Uno de los más comunes es hacer, como decimos comúnmente, la barba al patrón. Cuando el patrón llega, allá va el barbero, ¿verdad? Y le abre la puerta y lo saluda y usted está mirando de lejos y dice, ¡qué coraje! Que yo no puedo hacer eso. No se ponga celoso, espere en el Señor. No importan los años, hermanos. Dios lo hará por usted. Dios va a mirar por su causa. En su tiempo Dios le va a dar a usted el ascenso en el trabajo. En su tiempo el Señor va a abrirle las puertas. Usted necesita ser un hombre, un cristiano, una persona íntegra. Se va usted a esperar a que el Señor sea quien lo posicione. ¿Sabía usted que hay una historia? Me gustó mucho esta historia que encontré acerca de la muralla china. La muralla china la construyeron para defenderse de los ejércitos del norte. La hicieron muy alta, muy larga y muy gruesa. Y dijeron, no hay ejército que pueda penetrar la muralla china. Es imposible. Nadie puede con nosotros. Y es una muralla enorme. La historia dice que los vencieron. ¿Por qué? Porque dice la historia que lo que hicieron los ejércitos del norte fue sobornar al soldado que cuidaba la puerta de la muralla china. Así que toda la seguridad, todo el poderío de una nación descansaba en la integridad de un hombre. Así que Dios está descansando la integridad de su casa, de su negocio, de la iglesia, de su familia, de su empleo, de su qué sé yo. Todo lugar donde usted está, usted se convierte en la puerta posible para destruir esa empresa si usted pierde su integridad. Pero también si usted la guarda, Dios lo usará para hacer que ese lugar donde usted está esté bendecido. De hecho pasó con Daniel. Daniel, dice el capítulo 6 del libro de Daniel, que
porque Daniel tenía un buen testimonio público. De modo que la gente estaba enojadísima y dijeron, parte de lo que el enemigo hace, vamos a destruir su testimonio, hay que deshacerlo. Y empezaron con un programa, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? Acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué? No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no era verdad. Pero dijeron, hay que destruir su testimonio público. 120 más 2. 120 sátrapas más 2 gobernadores. Todos estaban todo el tiempo buscando algo en lo cual hacer caer a Daniel. Pero ¿qué pasó? No sucedió, porque no era verdad. Así que dijeron, oigan, ese terrible Daniel, no le vamos a hallar nada en este sentido. Vayamos al orden privado. Y entonces dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel alguna ocasión para acusarle, a menos que la hallemos relacionada con la ley de su Dios. Él está completamente dedicado a Dios, así que si hallamos algo relacionado con su Dios, lo vamos a destruir. Y generaron un decreto que decía, todo aquel que ore a otro Dios en el lapso de 30 días, a otro Dios que no sea Darío, sea echado a el foso de los leones. Y versículo 8 de capítulo 6 dice, le gustó al rey, firmó el edicto de tal manera que fuera un edicto que no se podía derogar. Es decir, no se podría echar para atrás. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, dijo, pues entonces ya no podemos orar, porque ahora orar está prohibido. ¿Sí dijo eso? Vean, un hombre íntegro. Entonces dijo, firmó el rey un edicto, entonces yo voy a mi casa y abro las ventanas de mi recámara que dan hacia Jerusalén y me arrodillo 3 veces al día y oro y le doy gracias a mi Dios como lo he hecho toda la vida. Es decir, a veces nosotros excusamos nuestra falta de consagración a Dios por las instrucciones que el gobierno da. Si el gobierno dice, debemos respetar y concederles a los homosexuales lo que ellos quieran, pues entonces hay que hacerlo. Pero dijo un pastelero en los Estados Unidos, me parece que de Wisconsin, dijo, no señor. Vinieron una pareja de homosexuales diciéndole, háganos un pastel conmemorativo a la libertad de casarse hombre con hombre. El hermano se negó y lo llevaron a la corte. Ese pleito duró 3 años. La semana pasada, la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró a favor del pastelero que se negó a hacerle el pastel a estos homosexuales necios, que como estos son cristianos me lo tienen que hacer ellos. ¿Por qué no buscó un pastelero homosexual? Entonces el pastelero cristiano dijo, no importa, a pesar de que la ley lo había dicho, porque el presidente Barack Obama fue uno de los peores presidentes en el sentido de la moral, apoyó mucho el movimiento LGTB. Entonces el pastelero pudo haber dicho, voy a hacer lo que dice la ley, pero dijo, no señor, voy a hacer lo que dice Dios, y se mantuvo. Daniel era una persona que tenía convicciones, era una persona íntegra. Así que, a pesar de que él estaba enfrente de todo el reino, porque así lo consideraba el rey, él no fue una persona que dijera, como soy
político, no tengo tiempo para la iglesia, no me gusta, no, o sea, mi prioridad es gobernar un país, por favor, no me pidan que ore. Pero Daniel, dice la Biblia, oraba mañana, tarde y noche, a la misma hora que usted y yo comemos, desayunamos o cenamos, Daniel se ponía a orar. Eso es un hombre íntegro. Dice la Escritura que lo hacía con las ventanas abiertas. ¿Acaso no? Nosotros diríamos, bueno, el gobierno dijo que está prohibido orar ahorita de aquí hasta agosto. Pues oremos en la casa, hermanos, que la prudencia permee, cerremos las puertas y oremos que nadie se dé cuenta. Pero ¿qué dijo Daniel? Abro las ventanas, que todo el mundo sepa, porque yo nunca seré un cristiano secreto. Yo voy a ser un cristiano a la luz del día. Y aquellos señores, como estaban listos, dijeron, le vamos a, porque lo conocían, vean de qué tamaño era la integridad de Daniel, que hasta sus enemigos lo conocían. Decían, si le decimos que no ore, ¿qué creen que va a hacer él? Así lo conocían sus enemigos. Así que prepararon las cámaras y dijeron, ahí va a orar, y siempre ora en la ventana, y siempre ora en la mañana, y pusieron las cámaras y le llevaron a Darío la evidencia y le dijeron, ahí está. Y había hecho un edicto que era imposible de derogar. Conclusión, ¿a dónde debía ir Daniel? Al foso de los leones. Pero el rey Darío lo quería. A mí me entristece la manera en que la Biblia lo describe, porque dice ahí, cuando el rey, versículo 14, cuando el rey supo de este asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Pero como él mismo había hecho un edicto que no se puede derogar, dice, hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Todo el día estuvo, todo el día. Oigan, vamos a cambiar esto, dejen que Daniel, y finalmente no pudo, y mandó a Daniel al foso de los leones. Y dice el versículo 20, entonces ya cuando pasó la noche allá Daniel, se asomó Darío y dijo, Daniel, versículo 20, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¡Wow, hermanos! Este es un rey que ni cree en Dios y está diciendo palabras acerca de Daniel, que cómo me encantaría que alguien, que su patrón las dijera de usted, las dijera de nosotros, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! El Dios a quien le sirves te ha podido librar. Y entonces, versículo 22, dijo Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Si nos mantenemos íntegros, lo primero que vamos a poder ver es la presencia de Dios. Y luego, Dios peleará a nuestro favor. ¿Saben? Los hocicos de los leones, quizás no los podamos cerrar. Dios los cerrará. Dios hará a cada persona saber su suerte. Dios lo hará. No tiene que preocuparse. Versículo 22 dice, sigue diciendo, porque ante el Señor fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces dice la Escritura que el rey se dio cuenta que su problema no era Daniel, su problema eran los 2 gobernadores y los 120 sátrapas. Así que dio, versículo 24, el rey una orden, y fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Conclusión, Dios se encargará de sus enemigos. Usted tiene que confiar, mantenga su integridad. Dijo el Señor en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otro resultado impresionante de la integridad fueron las palabras de Darío, palabras que solamente podríamos escuchar de un teólogo, pero las oímos de un rey
pagano. Dice ahí, capítulo 6, versículo 26. Así que dijo Darío: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel. Escúchelo, estamos hablando palabras de un rey pagano. Digo, ¿por qué? Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Un curso de teología no le habría podido dar a Darío una perspectiva tan grande como la que le dio el haber observado de primera mano el testimonio de un cristiano íntegro. Tuvo una posibilidad enorme. Pero regresemos a nosotros. Es muy probable que usted está escuchando y está pensando: sí, pero eso de la integridad hace mucho que la perdí. Así que yo no creo que soy un candidato para que Dios pueda transformar mi colonia, o pueda transformar mi iglesia, o pueda transformar mi empresa o mi familia. Pero ¿sabe qué? En la Biblia encontramos a diferentes hombres. Uno de estos fue Moisés. Moisés perdió su integridad. Él era un hijo de familia muy correcto, pero un día mató a un hombre y perdió su integridad y tuvo que huir. Y allá en el monte, a través de una zarza, Dios restableció la integridad de Moisés, porque le dijo: tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Dios no lo hubiera usado si no habría reconstruido la integridad perdida de Moisés. Luego dice la escritura de David, uno de los más grandes personajes en la Biblia, correcto, un hombre amante de Dios, perdió su integridad porque se metió en relaciones sexuales con Betsabé. Todo se derrumbó. Absolutamente el testimonio de David quedó deshecho. Pero dice la escritura que él vino delante de Dios y le pidió perdón, y el Señor restauró la integridad de David, de manera que concluyó la historia de David diciendo: David es un hombre conforme a mi corazón. Pedro fue un hombre muy cercano al Señor Jesús, dispuesto a dar su vida por él. En una ocasión que el Señor Jesús le dijo: fíjate que esto y esto me va a pasar, Pedro le dijo: no, eso no te puede pasar, antes me matan a mí que te pase eso. Yo estaría dispuesto a morir por ti. Pero luego Pedro falló a su integridad, porque no solamente traicionó a Jesús, sino que dice en la escritura que se portó como un hombre pagano, maldiciendo. Cuando lo identificaban con Jesús, él dijo: voy a decirles unas cuantas groserías para que sepan que soy del mundo. Y dijo: hijos de quién sabe quién. Y dije: ah, sí, eres del mundo. Y perdió Pedro su integridad. Pero dice la escritura que se fue fuera del palacio y lloró amargamente como un niño y le pidió perdón a Dios. Y Dios restauró la integridad de Pedro, hasta que Pedro realmente estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús, por el Evangelio. Ya el Señor Jesús había muerto y resucitado, y Pedro murió, según registra la historia, crucificado de cabeza. Pero se mantuvo firme como un hombre íntegro. Si usted está aquí pensando: ya no tiene caso seguir, el diablo no solo me tomó, pastor, el diablo me tomó y me hizo pedazos. El diablo vino a mi vida y me destrozó,
ha acabado con todas mis posibilidades de salir adelante. Soy un miserable, soy lo peor de la iglesia. Dios puede levantarlo, hermano. Dios puede resucitar todos los anhelos tan preciosos que usted tenía antes, deseos de servirle al Señor, como la primera vez. Es cuestión de que nosotros lo decidamos. Yo hago cada domingo, al salir del culto, me encierro en mi oficina entre culto y culto a mirar otra vez la predicación. Esta predicación. Entonces estoy editando. Y siempre que hago esto, siempre pienso que el Señor Jesús hace lo mismo con nosotros. El Señor Jesús todo el tiempo está revisando nuestra película. Y cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor dice, mire, aquí mi hijo se equivocó, pero aquí pidió perdón. Quitaré todo este tramo para que cuando la gente vea su película, lo vean limpio, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor no va a querer que nadie más, Él nunca lo va a vituperar con nadie. Él edita su historia y la presenta delante de Dios. Mira, este es mi hijo. El Señor todo lo sabe. Alguna vez se equivocó, sí, eso ya está editado. Yo lo quité porque Él se arrepintió. El Señor Jesús todo el tiempo está intercediendo ante el Padre por nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos aceptar del Señor su perdón y decirle, Señor, eres tú el único que tiene el poder de estar editando mi vida. El diablo no puede venir y poner lo que ya Cristo quitó, porque no tiene el poder de hacerlo. Por eso es que la Escritura dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ha hecho todo por nosotros. ¿Quién podrá venir a acusarnos? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. Estoy citando Romanos 8. Nadie, absolutamente nadie podrá señalar esa parte otra vez, esa parte donde usted perdió su integridad. Recupere su integridad delante de Dios. Si usted se ha sentido derrotado, ha sentido que no puede, el Señor le da las fuerzas para volverse a levantar y mirar y erguirse, porque así dice el Señor, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Quiero pedirle que incline su rostro, por favor, ahí donde está.